Es doctor, otra cosa. En octubre. De retina, bueno, yo en lo personal no le tomaba tanta, pues no, sí, no la importancia, pero sí no le dedicaba tanto tiempo como ahora que pues me tocó hacer la clase para ver los parámetros reales, ¿no? Sobre todo nosotros en retina que tenemos algunas condiciones en la parte posterior del ojo, pues en la cavidad vítrea, ¿no? Que operamos pacientes que a lo mejor tienen catarata, pero que en el vitro tienen alguna situación de hemorragia o silicón o, bueno, alguna otra condición. Creo que me lo voy a quitar, perdón, porque siento que no respiro. Siguiente, por favor. Y entonces, pues, ¿cómo leemos un cálculo? ¿Cómo lo interpreto, no? Un cálculo de lente intraocular. La que sigue. Bueno, ya sé que ya hablamos acerca del IOL Master 700. Rápidamente, un recordatorio porque los tipos de cálculo de lente que puse, pues obviamente todos son de IOL Master 700. ¿Por qué? Porque es la herramienta que nosotros tenemos y es la herramienta que nosotros estamos manejando pues diariamente, ¿de acuerdo? El IOL Master 700, pues como sabemos, es un biómetro Sweep Source o CT que utiliza una longitud de onda de 1055 nanómetros y hacen una velocidad de escaneo de 2000 escaneos por segundo. Tiene una profundidad de escaneo de 44 milímetros, entonces esto quiere decir que pues puede barrer muy bien, más bien puede escanear muy bien todas las estructuras de nuestro ojo. Y una resolución de 22 micras en el tejido para obtener una exploración de 2 dioptrías. La que sigue, por favor. Bueno, la curvatura corneal se mide utilizando las keratometrías telecéntricas. Esta es una nueva tecnología pues, que tiene el IOL Master 700. Tiene una fuente de luz de 950 nanómetros y lo importante de esta keratometría telecéntrica es que tiene 18 puntos y esos 18 puntos miden 3 zonas. De 1.5, 2.5, perdón, 3.5 en un radio de medio de una córnea de 7.9 milímetros. La que sigue, por favor. Mide la distancia blanco-blanco utilizando una fuente de luz LED de 800 nanómetros y utiliza un índice de refracción de 1.3375 para las keratometrías y keratometrías totales. Esto es importante, este índice de refracción, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, porque pues es un índice que no cambia. La siguiente, por favor. Bueno, este es un cálculo de lente intraocular que tomamos del día martes de una paciente pues, que íbamos a operar de FACO. La señora Aurelia Rivera Calvillo, del 1935, como vamos a ver, perdón, no tengo apuntador. Vamos a ver pues qué es sexo femenino, el cirujano, la fecha de la calibración y la medición y vamos a empezar a desmenuzar así el cálculo. Por favor, la que sigue. Bueno, como vimos los datos principales y hay unos datos muy importantes que a lo mejor, bueno, yo por ejemplo los daba siempre por hecho. Y entonces es el índice de refracción que es la N, que es 1.3375, como se los comentaba, que es la potencia de la córnea total, teniendo en cuenta pues obviamente la cara anterior y posterior, es algo que nunca va a cambiar y que no son parámetros modificables. La distancia vértice, que es la distancia entre un lente correctivo y la cara exterior de la córnea de 12, nunca cambia. Esta distancia también se dice que es la distancia que, que está pues, entre el paciente y el aparato. Entonces nunca tampoco cambia. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, y empezamos, ¿no? Bueno, a desmenuzar el cálculo del lente intraocular. Entonces, tenemos primero el lens status. El lens status, pues ya sabemos que es el estado de nuestro cristalino, que puede ser pseudofáquico, afáquico, piggyback, PMM o silicón.
Esto es importante, bueno, que lo modifiquemos porque, por ejemplo, en afaquia, ¿no? Se toman dos puntos de referencia, que es obviamente pues la córnea y la retina, pero bueno, cambia un poquito porque no hay referencias capsulares, ¿de acuerdo? No hay referencias capsulares y pues esto es un poco más, bueno, el aparato pues, puede ser piggyback. Ya sabemos que los piggyback pues son pacientes que tienen un poder dióptrico cristaliniano pues un poder dióptrico muy importante, arriba de 40 dioptrías, entonces se trata de poner un lente más posterior y luego un lente más anterior. El lente más posterior se dice que tiene que ser el lente pues que tenga mayor dioptría, si es de PMMA o si es de silicón. Esto es importante porque las velocidades obviamente cambian. Por ejemplo, para el PMMA, perdón, 2780 milímetros sobre segundo, el acrílico 2180 o para el silicón más o menos 970, ¿de acuerdo? Entonces es importante que siempre lo tengamos en cuenta pues para cambiarlo, ¿no? En el caso que fuera. Ahora vamos a ver el estatus del vitrio, que puede ser humor vitrio, aceite de silicón y post-vitrectomía. Esto también pues obviamente es importante porque igual se modifican las velocidades. Por ejemplo, si tuviéramos aceite de silicón, pues la velocidad cambia, se hace más lenta, de 970 a 1040 más o menos. Si nosotros se nos pasa, pues obviamente no cambiarle ahí a, por ejemplo, silicón, la velocidad se hace más rápida, 1532. Lo que sucede es que el silicón va acortando acorta la velocidad, aumenta el eje longitudinal y entonces eso te va a hacer un cálculo de lente pues de menor potencia. La refracción, que realmente nosotros nunca la ponemos, y abajo vea es agudeza visual, que también pues nosotros nunca casi la ponemos. Doctora, Sí. una cosa. Sí. Una atrás. Una atrás. Lo de las velocidades está perfecto, pero eso es para ultrasonido nada más. Sí. En el IOL Master no cambia la velocidad porque es un rayo de coherencia óptica. Explicó de una manera correcta en cuanto al estado del lente, si es fáquica, pseudofáquica, fáquica, dijo perfectamente, nada más que ahí lo confundió por los, digamos, dijo 2 puntos de referencia, córnea y se fue después hasta retina. Es córnea, cristalino, que son reflejos de Purkinje. Para nosotros nada más guiamos el rayo, como yo les he explicado. Se le dice al rayo, vas a pasar por córnea, humor acuoso, un cristalino, un lente intraocular, o no vas a tener un lente intraocular. Y es simplemente para que el equipo sepa, voy a pasar por tal punto y regresar. Entonces, en este caso, o sea, usted está comparando y está poniendo velocidades, pero sí es, digamos, ultrasonido, ¿no? Sí, bueno, las puse nada más como referencia, como porque obviamente pues el aparato hace las digamos, sus ajustes internos, ¿no? O sea, no... Es nomás como decir guiarlo, vas a pasar por tal y tal estructura, no es como si yo le doy una dirección y yo le digo, agarre federalismo todo derecho, pues le tengo que decir, va a pasar por el Panteón de Mezquitán, va a pasar por el Mercado de las Flores, va a pasar y en Hidalgo de vuelta, o sea, le estoy guiando. En nada, o sea, su velocidad no va a cambiar, puede manejar muy lento, puede manejar como taxista, pero no es simplemente guiar el rayo, ¿ok? En el caso del IOL Master. Muy bien. Bueno, entonces traté de poner ejemplos. Ayer saqué este ejemplo de internet. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, pues si llega este paciente, ¿no? Probablemente no conozco el antecedente de este paciente, solamente que pues sé que me busca para que le retire su catarata. Obviamente estoy viendo una burbuja de silicón en cámara anterior y eso pues me tiene que hacer pensar a mí que probablemente haya silicón en cavidad vítrea, ¿no? Entonces, es importante pues tener en cuenta que estos pacientes, obviamente hay que ajustar parámetros en cuanto al estatus del vitrio, ¿no? Entonces, pues no sé si quiera aquí agregar algo, doctor, nada más lo puse como de
referencia. No, está muy, muy bonita esa imagen. ¿Por qué? ¿Qué pasa si ese paciente... Esta clase hay que hacerla un poquito más interactiva. Yo espero que todos hayan leído porque de verdad es muy importante que aprendan a leer un cálculo. Ayer un compañero de ustedes me mandó para que pues, le diera una opinión respecto a un cálculo y le dije, a ver, este paciente está operado tal y tal. Y es la misma pregunta y llamémosle la misma confusión. Oiga, pero ¿a qué le hago más caso? ¿A las queratometrías de la topografía o a las queratometrías del IOL Master? Pues al que usted quiera. O sea, independientemente, las dos pueden estar correctas. Pero entonces, ¿qué fórmula? Entonces, ahorita, más adelante a explicar, pero a lo que yo voy, esta imagen está muy bonita porque si ustedes llevan a este paciente el autorrefractor, les puede dar un astigmatismo distinto, erróneamente. Y ahí va a ser su primera equivocación, porque el autorrefractor me está dando posiblemente una queratometría más alta o más baja. ¿Por qué? Por lo que yo les repito constantemente, que es el reflejo de Purkinje. Porque el autorrefractor en esta zona donde está la burbuja va a poner, el autorrefractor no tiene estos mismos puntos de referencia. Pero entonces aquí va a poner, aquí se pueden ver los puntos bien, pero aquí se pueden ver ya distorsionados o alargados, como si simulara un queratocono. Entonces aquí va a ser la situación de que van a decir, bueno, ¿por qué me da aquí más plano o por qué me da más curvo? Por esta diferencia, esta nada más, digamos, difracción que va a ser esta burbuja en la córnea, nada más. Cuando ustedes, un paciente postoperado de catarata, le ponen su burbuja de aire al final para que selle bien la incisión, lo que ustedes quieran, y al día siguiente le toman autorrefracción, el paciente puede estar viendo 20-25, 20-20, y les va a dar, si la burbuja está de un cuarto para arriba, les va a dar una refracción distinta. Entonces, esta imagen está muy bonita por eso. Váyase, doctor, unas 3, 4 atrás. Ok, ahí. Vean esta imagen. Esa. Vean esta imagen. ¿Qué tiene el paciente? Nada más viendo la imagen. Y esto mismo lo pueden ver en el autorrefractor cuando le hacen el estudio. ¿Cómo se le llama eso descentrado? Perfecto. Ángulo capa. No necesitan pedirle un estudio más especializado, como si fuera un Pentacam o si fuera un OPD, para medir. Si no le van a poner lente intraocular multifocal, no tienen para qué medir el ángulo capa. Al monofocal basta. Pero ya ustedes nada más con esta imagen se dan cuenta de que el paciente tiene un ángulo capa. ¿Cuáles son los pacientes más comunes que tienen un ángulo capa? ¿Qué ametropía es la más común que tengan ángulo capa? ¿No? Yo creo que miopía. Al revés. Hipermetropía. Hipermetropía. Entonces, este paciente, o sea, si yo veo esta imagen, tiene ángulo capa. ¿Y cuál es la mayor probabilidad? Probabilidad que puede ser hipermétrica. O sea, entonces, esto, una sola imagen ya nos está diciendo bastante información. ¿Ok? Sí, gracias. Al que se duerma le voy a poner a explicar, ¿eh? Bueno, entonces, como les decía, nada más, pues obviamente importante si voy a operar a ese paciente de solo faco o también si le voy a quitar el silicón, porque en base a eso, pues tengo que guiar mi cálculo de lente, ¿verdad? El que sigue, bueno, es el Laser Vision Correction, que puede ser obviamente tratado o no tratado. Si es tratado, pues puede ser LASIK, LASIK PRK o queratotomías radiadas. Este punto es importante porque nos puede dar incorrectas predicciones de la posición efectiva del lente y una errónea determinación de la potencia de la córnea. La que sigue, creo que hay un... Aquí, me encontré este cálculo en la noche. Es un paciente que nos envía, ya conocen a Patti de Seguros, ¿no? Es una paciente que fue tratada con LASIK
y fue LASIK para miopía, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque yo me voy a las queratometrías y son queratometrías que están planas, ¿de acuerdo? ¿Y qué otra cosa muy importante? Y el diámetro axial longitudinal. Entonces, si yo veo a este paciente LASIK hipermétrope, pero le veo una longitud axial de 22, 23, pues dices, pues no me convence tanto. Y las queratometrías, en vez de estar planas, están un poco más encorvaditas, pues entonces dices, me llama la atención, ¿no? Son datos que siempre hay que poner mucha atención y hay sobre todo que correlacionarlo, ¿no? Siempre correlacionarlo. Este paciente quiere operarse de FACO con lente intraocular de campo extendido. La verdad ya no supe si se operó o no, pero bueno, es importante que lo tengamos en mente. ¿Qué más aquí importante? Bueno, creo que... Ahora, espérame, sí, luego sí. la vamos a hacer más interactiva. Sí. ¿Ok? A ver, olvídense de aquí a acá. ¿Ok? Esto ustedes no lo tienen. Fíjense muy bien. Un ojo hemétrope, si ustedes ven libros, dicen que es de 24 a 22. Como les he dicho siempre, un paciente con 22, demuéstrenme que es neutro. ¿Ok? Ahora, 28 milímetros ojo derecho. Es un ojo largo. Automáticamente sabemos que es miope por longitud axial. Acuérdense que tenemos dos cuestiones de las ametropías. Lo más común es por longitud y lo otro es por curvatura corneal. Cuando son córneas muy curvas, como si fuera un queratocono, entonces son pacientes también miopes, pero por curvatura, no tanto por longitud axial. Pero digamos que no es lo común, vaya. Y los ojos cortos son hipermétropes, pero si tienen córneas también muy planas, también pueden hacerse miopes, pueden, pero tampoco es lo común. O sea, es como encontrar una aguja en un pajar. Entonces, ok, ustedes, y ahorita la doctora ha estado desglosando muy bien información del paciente, del lugar donde lo mandan a hacer, que esté a 12 milímetros el dato, 1.3375 aquí en México, en otros lados varía, son 3 índices keratométricos distintos según el país o el continente, y no siempre el doctor o la persona que haga el estudio, puede ser especialista, puede ser mismo doctor, pues no siempre va a saber si el paciente está operado o no. Lo puede intuir. Pero el equipo Lion Master tiene un gran candado. Si ustedes le ponen inmediatamente LASIK, en donde dice el modo LBC, ya a partir de ahí, ustedes nada más pueden utilizar dos fórmulas. High-Gisele o la Barthes. No pueden utilizar ninguna otra. Y si no le ponen el modo LBC, no les va a dar el cálculo. Son candados muy importantes. Oye, es que yo quiero con la SRKT. Eso pasa mucho en la clínica. Porque yo necesito que diga constante A. Pues, doctor, no le puedo hacer con SRKT si quiere que yo le ponga LASIK y quiere que le ponga miope. No, es que el estudio está mal hecho. No, es que son candados. Entonces, ustedes tienen que empezar a ver, y esto van a hacer con los ejemplos que pone la doctora. Ustedes tienen que desglosar longitud axial, ojo largo. Inmediatamente me voy a las keratometrías. Aquí son muy notorias, 38 y 40, 40 y 42. Entonces, ojo largo, córneas planas, lo más probable es que esté operado. Doctor, pero es que no sé si le hicieron LASIK, PRK o tiene keratotomía radiada. ¿Y eso qué importa? Ojo largo, córneas planas. La técnica es lo de menos. Ustedes no saben si aquí atrás hay tabique o hay ladrillo. Tienen la pared, punto. Sí, pero necesito saber si es tabique. Ah, bueno. Entonces, eso ya es aparte. Pensé que era lo mismo, doctor. ¿Tabique y ladrillo? No. El ladrillo es naranja y se cose y contamina. Y el tabique es más de cemento y no está cocido. Es el blanco. Es más grueso y el ladrillo es más chiquito. Y yo pues lo mismo. Ya ven. Entonces, para fines
llamémosle, total, una pared, si es de tabique, si es de ladrillo, Ay, pues a uno no. no le importa. Pero para el ingeniero, si quiere demoler o cambiar ¡Qué una pared, horror! sí necesita Ay, no. saber. Si ustedes quieren saber, bueno, lo ven en lámpara de hendidura. Si le ven el borde del corte, es LASIK. Si no le ven borde del corte, pudiera ser PRK. Todas las PRKs a los años tienen hipertrofia del epitelio. Por eso no se deben de operar hipermetropías con PRK, porque a los meses tienen regresión. Es un proceso normal. Entonces, tienen que ir analizando qué es lo que se les pasa. A ustedes llegan al cálculo de lente, ni se fijan si la paciente se llama así, ni se fijan dónde. Ustedes nada más ven aquí. Esto de aquí para arriba lo ignoran. Y la información importante es aquí. Si fueran traumatólogos, hagan de cuenta que esto es la fractura. Ustedes tienen que ver si la fractura está rotada, si está a 1000 pedazos, si no está desplazada. Esto es ver la radiografía, esto. Y ustedes se van nada más a ver qué placa les van a poner, porque es lo que deja el billete. Entonces, esto es lo que se tienen ustedes que fijar, para que ustedes comprueben que esto está bien o si hay alguna alteración y ya después saber qué lente van a poner, ¿ok? Muy bien, doctor, gracias. Bueno, entonces a continuación seguimos con la longitud axial. Recordemos pues que este aparato mide desde epitelio hasta epitelio, o sea, epitelio de la córnea hasta el epitelio pigmentado de la retina. Y bueno, la longitud axial media, como ya nos platicaba el doctor, más o menos entre 2 y 24. Poner especial atención entonces en las longitudes axiales menores de 22 o más de 24. Importante que no tenga una diferencia de más de 0.3 con los dos, tanto ojito derecho como compararlo con el ojito izquierdo, y obviamente porque puede tener una anisometropía o el paciente pues no estaba fijando, o sea, siempre tener especial como cuidado en hacerlo. Muy bien. La que sigue. Bueno, ya sabemos una imagen que como decía el doctor, vamos a guiar el rayo y viene pues obviamente desde epitelio hasta epitelio pigmentario de la retina, ¿de acuerdo? Y la que sigue, por favor. Ahora la cámara anterior, la profundidad de la cámara anterior. Es una variable pues, predictora, también siempre hay que tenerlo en cuenta. Es un dato interesante. Hay que correlacionar siempre el dato de nuestra profundidad de la cámara anterior con nuestro grosor de cristalino. ¿Por qué? Porque los grosores del cristalino, pues a través de los años van cambiando su grosor. No es lo mismo el grosor de una paciente de 17 años, pues obviamente añoso de 50 o más, ¿verdad? Se dice que a mayor edad, pues obviamente aumenta el grosor del cristalino y puede disminuir la profundidad de la cámara anterior. Una cámara anterior promedio entre 3 y 4.5, más o menos digamos 3.5, y un grosor promedio cristalino 3.7. La que sigue. Como les digo, estos valores morfométricos del cristalino, como mide más o menos entre 3.5 y 4 hasta los 50 años, y después de los 50 años estamos entre 4.7 y 5 milímetros. Esto es muy importante en pacientes, obviamente, que tienen un grosor pues considerable, importante. ¿Por qué? Porque si yo veo, por ejemplo, esta paciente aquí tiene, ¿qué quiere decir? Que tiene una cámara anterior pues no tan amplia, y tengo un grosor del cristalino pues considerable, entonces probablemente pues esperarnos, ¿no? Pues a lo mejor mi FACO va a estar más complicada o sin problema la voy a poder resolver. O le ponen manitol. ¿O le ponemos manitol? Sí. Para evitar la complicación. Sí nos ha pasado, sobre todo digo, no en especial en este caso, que tiene toda la razón, pero sí a lo mejor en cosas que son más como glaucomas neovasculares, pues, pero ahí ya cambia, ¿no? Si tienen una cámara anterior estrecha, menor de 2.90, menor de 2.85, van a trabajar muy cerca del endotelio, sí, sobre todo al principio. Eso que, bueno, si son muy hábiles, pues perfecto. Si no son tan hábiles, entonces, primera cosa, si ustedes tienen una cámara anterior estrecha, pueden significar varias situaciones. Las más comunes, a ver, ¿quién me puede decir una? Ahorita la doctora lo acaba de decir.
Exactamente, un cristalino. No quitemos la palabra facomórfico. Un cristalino, ¿qué dijo facomórfico? Porque el glaucomatólogo, porque el glaucomatólogo piensa que todo es glaucoma. Pero es una relación de la cámara. Pero también es un intumescente, sin ser glaucoma facomórfico. También es un cristalino muy grueso porque es una catarata nuclear. Un cristalino arriba de 5 milímetros no tiene nada que ver con facomórfico. Un ojo muy hipermétrope tampoco tiene nada que ver. Pues, no. Hay más. Facomórfico es el 10%. Así es. Era un ejemplo. Entonces, ok, un ejemplo muy como el glaucoma neovascular. Pero, Sí, claro. usted tiene una cámara de 2.67. Fíjense muy bien. Por eso les digo, hay que aprender al... Vamos analizando los datos de la izquierda. ¿Longitud axial de cuánto? 23-30. 23-30. Es un ojo ligeramente hipermétrope, ¿ok? Porque Sí. es menor de Menor 24. de 24. Ajá. Por lo tanto, es un ojo corto. Las estructuras van a estar ligeramente más pequeñas, ligeramente. Profundidad de cámara anterior de 2.67. ¿Ok? Ahora, el grosor del cristalino, 4.46. Ahí está usted poniendo de 4.75 a 5 milímetros después de los 50 años. Quiere decir que ese paciente anda alrededor de los 50 años, pero es un ojo corto. ¿Cuánto mide una punta de el grosor normal de una punta de faco? Ya se lo dijeron en una clase, creo. Un milímetro, ¿no? Sí, ¿el diámetro de la punta de faco? ¿Cuánto mide el diámetro completo de la punta? Si usted mete la cámara a la cámara anterior, usted necesita una incisión de 2.2 para arriba para que quepa la punta y el capuchón. Por ende, la pura punta, o sea, todo lo que es el diámetro extremo, volumen, ¿cuánto mide una punta de faco? Promedio, porque hay de varios tamaños, pues, pero Yo tenía entendido como de 1 milímetro. 1 milímetro. ¿Ok? Poquito más de 1 milímetro, pero pongamos. Entonces, en esta profundidad de cámara anterior 2.67, usted mete viscoelástico y va a meter su punta de faco. No, pues voy a trabajar muy cerca del endotelio, definitivamente. Correcto. Más si es una paciente añosa, un cristalino grueso, pues voy a utilizar más ultrasonido y se va a inflamar mucho. Si le pone usted manitol, deshidratamos el vítreo y le abre un promedio, o sea, de ahí le llega a 2.80, 2.90, posiblemente hasta 3 hasta milímetros, se vuelve una faco mucho más segura. sí. El otro riesgo de un ojo corto y una cámara anterior estrecha es riesgo alto, o sea, de una expulsiva o de que tenga un desprendimiento coroideo, que es lo previo a. ¿Por qué? Porque usted está trabajando en estructuras, acuérdese que el cambio de presiones bruscos hacen que el epitelio pigmentario retiniano, pues lo que es la coroides, no el epitelio, la coroides, empiezan a tener mayor irrigación y se vuelve un hematoma en pocas palabras. Entonces, si usted tiene un ojo corto y una profundidad de cámara anterior estrecha, no le cuesta nada al paciente médico antes ponerle manitol. Sí, y la verdad es que uno se complica menos, te quitas de problemas, trabajas más a gusto y al paciente sobre todo es que le va mejor. No estás preocupado porque está bien inflamado y ahora cómo le quito la inflamación. Y, el endotelio o que se nos puede desprender donde está la incisión principal, el endotelio, que es muy común, se arregla, pero el día siguiente el paciente tiene menos edema, usted trabajó mucho más seguro en cavidades de mayores y sin problema. Entonces, desde usted analiza el caso, ve el paciente y pues no le han pasado a quirófano, no, perfecto, póngale manito. Nada más viendo. ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. La que sigue, por favor. Bueno, y como ya platicábamos, el white to white, que ha tenido aplicaciones en la selección de lentes de cámara anterior, desempeña un papel importante en el cálculo de la potencia de un lente en forma escolada y es importante que sepan que este white to white pues, puede cambiar, ¿no? Conforme a la étnica y ahorita esta paciente pues, tiene 11.4. Vamos a ver en una diapositiva siguiente, por favor. Este es más o menos, bueno, no encontré la verdad white to white en México,
pero busqué este artículo y más o menos de grupo por edad entre 40 y 60, con una media en hombres de 11.9, 11.8, 45 a 49, 11.9, 11.8, más o menos todos en la media, ¿no? De 50, 11.8, 11.7 y todos más o menos dentro de entre 11 y 12, ¿no? Este es un en población adulta en Irán. Pues no es nada de México, ¿verdad? Pero más o menos. Aquí no tenemos esos datos. Ahora sí, Doc. Aquí sí es importante el diámetro de córnea, el white to white. Sí. Si usted tiene un paciente con una córnea demasiado chica, aquí si usted, o sea, el white to white y el diámetro corneal son similares, ¿ok? Pero obviamente aquí sí podemos pensar en glaucoma o una megalocórnea o un microftalmos, entonces ahí uno dice en la torre. Porque hay veces, si tienen párpados chiquitos o tienen alguna alteración a nivel de limbo, la córnea se le puede ver visualmente más grande. Entonces acá sí, también todo va relacionado a, si tenemos un ojo de 21 y una córnea, por ejemplo, menor de 11 milímetros, caray. Sí. Entonces, manitol, acetadiazol, mucho cuidado en la saco porque hay mucho riesgo en estas estructuras y todo. O sea, por eso la he estado interrumpiendo tanto, No, porque está bien, doctor. los datos nos pueden ya dar mucha cuestión Mucha para información. decir, esta faco no la puedo hacer ahorita porque tengo que preparar al paciente. Entonces, por eso es que la he estado interrumpiendo tanto. No, ¿Ok? está bien, doctor. Creo que ha sido una clase pues más dinámica y eso está pues mejor, ¿no? Que podamos, sobre todo que nos dé la que sigue, por favor. Bueno, las queratometrías promedio, ahorita vamos a hablar acerca de esto. Hay un caso interesante que quiero que, en la que sigue, por favor, que analicemos. Entonces, veía un video yo ayer, entonces me decían, ustedes viene este paciente y quiere operarse de faco, ¿no? El paciente quiere operarse de faco, por ejemplo, bueno, tenemos una longitud axial 24-14, ligeramente, un poquito pues más grande su diámetro, una cámara anterior amplia, está muy bien, un grosor del cristalino de 4.66, bueno, está bien, yo creo que a lo mejor puede ser un paciente, pues a lo mejor que esté un poco añoso o rondando a los 50, puede ser, ¿no? Unas queratometrías pues de 43, 94, la más plana, y la queratometría más curva de 48.95, ¿verdad? Pues llega este paciente, entonces sí, y dice, doctora, la verdad es que yo vivo en, no sé, en algún lugar lejano, pero vengo porque me bajó mi visión, porque veo menos y quiero operarme de catarata. ¿Qué lente intraocular le pondrían? A ver, no sé, alguien que me diga como algún ejemplo, ¿qué lente intraocular le pondrían? Ok. Tiene que ser tórico para empezar con este astigmatismo, pero Ok. tienes que ver el diagnóstico del paciente de la con la querato más curva. Claro, sí, tiene mucho estigmatismo, ok. Ajá. No sé, ¿qué lente le pondrían? Si el paciente dice, no, pues un lente, usted quíteme la catarata a mí, yo lo que quiero es ver mejor. ¿Cómo qué lente más le pondríamos? ¿Un 17, un 15, un 15-50? Si es monofocal, va a decir él, pues yo no quiero que mi estigmatismo, a mí no me lo corrija, yo ni sé qué es eso, a mí quítame la catarata. ¿Qué es lo que tendríamos que decir al paciente? ¿Cómo tendríamos que abordar este caso? No sé. Ok. Ok, bueno. Entonces, ¿ustedes le pondrían más o menos como un 16? Estamos 16-50. ¿Cómo quedaría su equivalente esférico si yo no le corrijo el astigmatismo? ¿Cómo quedaría su equivalente esférico? Así, más o menos. Si yo le pongo un 16, recuérdense que el equivalente esférico es la suma de la esfera más la mitad del astigmatismo.
Entonces me quedaría, si yo le pongo un 16, me quedaría más o menos como un más 2,75 más 3, con menos 5. Con menos 5 de astigmatismo. Esto es importante porque pues obviamente hay parámetros que probablemente no nos fijamos o sobre todo en pacientes que son adultos, a lo mejor más allá de los 90 años y que 80, 85 va la abuelita, pues sí tiene astigmatismo, pero mi abuelita pues ya ella ya nada más con que no se me caiga y ya lo del astigmatismo, ¿no? Entonces es bien importante pues tener en cuenta que también, si no voy a corregir el astigmatismo, entonces tener en cuenta pues un poco el equivalente esférico. Entonces me tendría que subir un poquito más para que entonces mi esfera me quedara un poco más plana y ahora sí pues nada más con el astigmatismo. No sé si tenga aquí alguna acotación, doctor. Sí. Muy bien. Bienvenida. ¿Es la forma en la que vamos a aprender? Primero, no representativo, porque hay varias cosas que no están viendo. Por lo que les digo, nada más se fijan en el cálculo de lente. La doctora lo explicó muy bien relacionado al equivalente esférico. Nada más que el equivalente esférico, eso es más como para optómetras, no para oftalmólogos. No, doctor. No, es que el equivalente esférico al paciente no le importa. Usted Pues le no. puede explicar. Lo voy a dejar como con un menos 3. Pero, pues, doctora, igual yo no veo. O sea, el equivalente esférico es cuando el optómetra no puede poner una graduación completa y entonces le voy a restar de aquí para sumárselo acá, para que le quede lo menos posible acá, pero para que el paciente vea prácticamente lo mismo. Ok, hasta ahí vamos bien. Este caso les voy a explicar por qué está muy representativo. Primero que nada, ojo relativamente hemétrope, poquito largo. ¿Ok? Muy bien. A ver, doctora Fernanda, para que no se me duerma el día de hoy, porque le encanta echarse coyotitos en la clase. Con estas keratometrías, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar y descartar? ¿Perdón? Muy bien, queratocono. ¿Cómo lo va a descartar? Muy bien, es usted muy fresa. Si no puede mandarle una topografía. No, eso no tiene que ver. ¿Por qué no le hace retinoscopía? Y si le ve sombras en tijeras o una sospecha, empezando por ahí. ¿Cómo usted lo puede comprobar? ¿Con estas córneas? Si usted le hace una retinoscopía y ve una sombra, llamémosle como en tijera o en abanico, es keratocono, hasta no demostrar lo contrario. Ahora sí lo manda a topografía. ¿Pueden existir córneas así normales? Claro, no hay ningún problema, pero primer sospecha, keratocono. Segunda sospecha. Perdón, segundo punto a tratar. Tiene un astigmatismo bastante alto, ¿ok? Menos 5, con un ojo ligeramente largo. Este paciente puede o no tener ambliopía. Puede o no tener ambliopía. ¿Por qué? Por el astigmatismo de menos 5. Entonces, si son muy fresones, si tienen el optómetra, pues el optómetra nada más le va a poner el lente que salga, le va a tomar visión y le van a pasar resultado. 20/80 no mejora. O 20/80 mejora agudeza visual corregida, sino con sus siglas. Y ustedes, si no tienen la delicadeza de comprobarlo, se van a guiar por eso. Entonces, es que tiene catarata, por eso es que no mejora. Entonces, ustedes no saben si tiene ambliopía o no. Primera cosa con este paciente. Pónganle que tenga 60 años. O sea, olvídense si es paciente añoso, si es joven, si es muy viejito. 60 años. Un señor normal, ¿a qué se dedica? Doctor, yo trabajaba en el ferrocarril, yo era maquinista. Perfecto. Punto. ¿Sabe leer? Sí, no me interesa. ¿Trabaja en la computadora? No, doctor, ya estoy jubilado. El WhatsApp, pues sí, para mis amigos mandarles ahí tontería y media. ¿Maneja? A veces, doctor. Oiga, ¿usted desde chico usaba lentes? Si les dice que sí, posiblemente no es ambliopía. Si les dice que no, usaba lentes,
Posiblemente es ambliopia. A mí me ha tocado atender choferes de camión, traileros. Yo no soy médico así de institutos de otros lados, donde operan pilotos, ¿no? Y que les ponen lente multifocal. Eso no, hace unos años en los congresos tengo un piloto operado con lente multifocal. Si nos vamos a las reglas de aviación, no les dan licencia. No se le dan, ajá. Más empezando por ahí. Entonces, el médico al decir eso está diciendo, estoy rompiendo reglas y el piloto también aguas, ¿no? Entonces, porque si Sí. ustedes leen las reglas de aviación, el paciente no puede tener lente multifocal por las aberraciones cromáticas. Porque al momento de aterrizar en algunos lugares existen unas luces, 3 o 4 luces rojas, que según el ángulo que vayan a llegar, se vuelve naranja o amarilla y roja. Si van en el ángulo correcto, se ve de un color, supongamos naranja, lo desconozco, no soy piloto. Y si van en el ángulo incorrecto, se ve roja. Entonces, por eso no pueden tener, según las reglas y leyes de aviación, ese tipo de lentes, porque ellos pueden ir naranja y ven rojo, pues Ay, cambian el ángulo. No, pues no. Entonces, cuando ustedes escuchen en un congreso, un doctor, tengo un piloto, tengo 20 pilotos operados, una de dos, o retirado, Ya no son ya no pilotos, es piloto, Ya o no es son pilotos. piloto particular, o cuando cada 6 meses, cada año tienen que renovar licencia, según si es bimotor, si manejan de noche que se llama por instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, uno tienen que alterar la carta donde 2020, bla, 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 y tiene lente monofocal. ¿Y qué hace el piloto? Se aprende las letras, o si tienen un 2020 o 2025, y ya con eso es lo mínimo. Pero si ponen ahí lente multifocal, no les dan no les renuevan la licencia. Entonces, descartamos keratocono o tiene keratocono, pero aquí hay algo más interesante, que ya no solamente es en el cálculo de lente, es en la FACO. ¿Cuál es el eje más plano? 180. ¿Mande? No, 81. El eje más plano es 81. sí, es cierto. Si ustedes abren Sí, superior, 81. ustedes le van a aplanar todavía el más plano. Le van a encurvar todavía el más curvo. Sí. Entonces ese paciente les va a quedar hipermétrope, porque ustedes hagan de cuenta que están aplanando todavía. Por eso le digo, lo explicó bien de una manera distinta. Sí, Entonces, si yo, por ejemplo, le quiero poner el 1550, todavía me va a quedar más hipermétrope, porque le estoy aplanando el más plano, y se lo puedo aplanar en estos casos hasta una dioptría. Entonces, el paciente de -5 puede quedar hasta en -6 gracias a mi mano. Entonces, pues imagínense. Entonces, hay que analizar. Por eso les digo, esto es una fractura. Aquí ustedes están viendo. Y ustedes están viendo la placa, la más cara, para cobrar bien caro y fregarse al seguro. Y más que van a revender la placa, el lente. ¿Ok? Que eso, pues, el pobre paciente no lo sabe. Hay gente de maquinista, pero les va a pagar el sindicato o el seguro. Y pues el paciente, dicen, miren, los bigotes se le hacen así. Entonces, el paciente no es ambliópeo, según mi optómetra, porque soy fresón. Pero pues yo le corrijo, le pongo el astigmatismo, y del 20/80 que mi optómetra me reportó, pues yo lo llego a ver un 20/50, a un 20/40. Caray, entonces la ambliopía no es tan profunda. Los que han rotado conmigo se dan cuenta que cuando el paciente a mí me empieza a decir las letras y se equivoca en la primera, yo de todos modos le pongo todavía las letras más pequeñas a ver si me las alcanza a leer. No me quedo en el primer error. Y el optómetra muchas veces está capacitado, en cuanto se equivoque, ahí repórtalo. Pero entonces el paciente muchas veces la A la dice como L. No sé si se han fijado. La F, F o P. O sea, ¿qué letra es F? Fe. Oremos, señores. Entonces, siempre sáquenle la mejor visión posible, porque de ahí va a radicar todo. No me acuerdo qué doctor o algunos doctores que han rotado les tocó ver un paciente de muy alto rango de una empresa de computación, de los que trabajan en casa, que prácticamente juegan golf todo el día. O sea, directivo para arriba, ¿no? Y un paciente que le puse un lente multifocal tórico.
Y el paciente tenía un ojo de 22 milímetros, un astigmatismo casi de 4 dioptrías. Y yo le dije, pues nomás le voy a corregir la pura esfera, no le voy a corregir el astigmatismo, es ambliope, ¿para qué? Era casi facorrefractiva, casi, o sea, tenía una nucleosclerosis de una cruz. Algo me hizo con ese paciente recapacitar y le puse un lente tórico. Algo, o sea, dije, no. El paciente 20-40, el ojo ambliope, pero con una graduación prácticamente neutra, gracias a Dios. Si ese paciente, e inconforme el paciente, porque no, es que yo pensé que iba a ver mejor. El otro ojo veía un 20-40 también por la hipermetropía. Nunca había usado lentes, pero sin tanto astigmatismo. Si yo le corregía 20-20. Entonces, ya, señor, es que no se va a sentir cómodo hasta que no se opere el otro ojo, el bueno. No, es que lo voy a pensar, doctor, es que yo no estoy satisfecho. Cada mes lo veía. ¿Alguno de ustedes le tocó? No, ¿verdad? No. Hasta que ya por fin le opero el otro ojo. Cuando le opero el otro ojo, también le puse tórico, astigmatismo de -1, pero igual dije, no me voy a arriesgar con él. 20-20 J1 y el otro ojo seguía su 20-40 y todo. A partir de ahí, el paciente, sí, doctor, mejoré mucho, qué razón tenía, bla, 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 pero el paciente fue a pedir a otros lugares una segunda, tercera, ¿cómo se llama? Que le dieran otra valoración. Correcto, todos tenemos el derecho de hacerlo. Y todo el mundo le dijo, está muy bien, es que su ojo es ambliope, pero mire, está bien corregido. Si yo no le hubiera puesto el lente tórico, le hubieran dicho, mire, El astigmatismo. el astigmatismo es lo que le está fregando, aunque no. Sí, pero acuérdense claro. que nunca llevan una materia en medicina que se llama ética. Parece que llevan comercio. Ética no. Comercio, pues sí, para revender y cobrar así hasta la pulga ahí que Y mataron en no, la yo sala. le corrijo el astigmatismo. Entonces, este paciente, si yo, fíjense bien, entro a 90, o porque yo todos entro a 90, yo le puedo aumentar el astigmatismo. Lo voy a aplanar. Si no le pongo un lente tórico, caray, de -5 se me fue casi a -6. Y el paciente, doctora, pues no veo. Al día siguiente no le quita el parche. Sí. Así como que, y con ganas. Ay, tiene edema corneal, espérese, va a ver en unos días, bla, bla, bla. Está inflamadito. Y que le habla a la sobrina, el típico viejito, pero que la sobrina quiere como que Y ahí está. Oiga, doctora, pues dice mi tío que no ve. Está inflamadito. Que él antes veía más, que porque ya la tele ya no la ve y antes sí la veía. Lo de diario. O el letrero de la tienda, el Oxxo, ya no lo ve. O los camiones. Ya Y no, ajá. los camiones. ¿Y qué le va a decir? Ay, Dios mío. Está inflamado. Entonces es, digamos, un no error, sino se nos pasa una cosa tras otra y tras otra. Y como nada más nosotros pensamos en faco y en que mis manos de cirujano quieren operar y operar y operar, pero se nos olvida analizar esto. En cambio, si yo a este paciente compro nada más le corrijan. Ay. El Gus. Hombre, claro, no. Ni modo que nada más le corrijan la poquita miopía que tenga. Ni modo que le den lentes de -1 esféricos sin el cilindro. Obviamente no. Se pueden llevar unas bonitas sorpresas. Entonces, mire, lo mejor para ustedes es un lente tórico, monofocal, por si tuviera un queratocono. Entonces, le ponen su lente tórico. Cuando ustedes hacen el cálculo para lente tórico, en el calculador se les pide, además de estos datos, se les pide dos cosas. El astigmatismo inducido, que es el CIA, que eso es personal, no existe un CIA de 0. La incisión. ¿En qué lugar van a hacer la incisión? En el más curvo. Según, usted puede entrar temporal, usted puede entrar superior o puede entrar oblicuo, según su técnica. Pero entre el CIA y su incisión, el calculador tórico le va a corregir también el astigmatismo. Muy bien. Ok, entonces por eso les digo. Una pregunta. Dígame. En
ese caso específico, habría cambio como en la calidad visual si uno quisiera forzosamente hacer la incisión a 90 grados y calcular justamente la dioptría extra para poner un lente más alto. No, nada. No, nada, porque usted existe la corrección ya según el calculador en cuanto a la incisión. Por eso tiene que tener sus datos de dónde va a ser la incisión y su astigmatismo inducido. Si es como un gran porcentaje de oftalmólogos que le hablan al representante de la marca y, oye, tengo un paciente para mañana para el lente tórico, ¿no? Le digo, o sea, ya los bigotes, mire, se lo está haciendo así porque, madre, ya va a poder la mensualidad del carro. Y pues el especialista de la marca pues le va a decir, ok, o sea, como que ¿para qué me hablas? Si el que tiene que hacer el cálculo del lente es usted, doctor, pero pues no tengo ni idea. Entonces, pues, ok, doctor, mándeme el cálculo, pero el especialista de la marca no sabe por dónde va a entrar usted y tampoco sabe cuál es su astigmatismo inducido. Entonces, pues él le va a poner un astigmatismo inducido de menos 0,50, menos 0,40, que no altera tanto. Y pues yo me acuerdo que un día vi al doctor operario, entra superior, según me acuerdo. Entonces, pues le va a poner a 90. Y pues el paciente el día siguiente puede quedar neutro con -1. Pues usted va a decir, ah, qué fregón. Pero no es la idea. Entonces, no altera calidad, pero sí le puede cambiar mucho el resultado en cuanto, sobre todo, el astigmatismo y el eje, si no tiene su astigmatismo inducido, que ahora ya se llama centroide, y la incisión. ¿Ok? ¿Cómo? Las Y uno que va a empezar ¿Las con uvas? cuántos astigmatismo inducido. Hasta Que lo son tiene las que hacer. primeras que vayamos viendo. Ok. Tiene que tener 10 casos, se mete a la página de Warren Hill y pone queratometría preoperatoria y queratometría postoperatoria de un mes. Tiene que tener mínimo 10 casos. Y a los días, a su correo electrónico la le que llega su astigmatismo inducido. Y usted puede seguir alimentando para ver si Bueno, varía o no. ahora vamos a ver las queratometrías. Se miden en 2 meridianos que suelen ser perpendiculares entre sí. Perdón. Ya lo voy a arreglar. El meridiano vertical es el meridiano que suele ser más curvo que el horizontal. El error de medición más o menos de 0.1 milímetros en el valor de la queratometría promedio, pues se traduce en un error refractivo de 0.5 dioptrías. Normalmente, pues sabemos que entre 42, 44 andamos en el promedio, ¿no? Obviamente también hay pacientes que se salen de esos rangos y son pacientes que no tienen ninguna condición o digamos como enfermedad, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta los pacientes que están en menores de 40 y más de 47, que no haya activo y la diferencia del cilindro corneal no debe ser mayor de comparando un ojito con el otro. Pues aquí vemos, este paciente tiene más o menos como punto 66, entonces sí, punto 82, que es más o menos lo que, o sea, no es más de una dioptría entre un ojito y el otro. Vamos a ver, creo que adelante un ejemplo. Ah, no. Bueno, el TCE o las queratometrías también, digamos, la queratometría también, o sea, no entendí, doctor. ¿Sí? Bueno, ahorita platicamos de TK1 y TK2. Ya no es necesario el uso de nomogramas. El equipo lo hace, es un equipo pues muy bueno porque como les platicaba, lo hace en 18 puntos y lo importante pues es que lo hace en 3 zonas, ¿no? 1.5, 2.5, 3.5, pues obviamente mucha más confiabilidad. No sé si tengo algo que agregar aquí en este parámetro. Ahora el que sigue. Y Delta K, bueno, ha tomado importancia en los últimos años para implante de lentes trifocales, importante el ángulo kappa,
que es el ángulo que es medido entre el eje pupilar y el eje visual. Ajá, entre el eje pupilar y el eje visual. Se ha visto que este ángulo mayor de 0.5 hay que tener especial cuidado porque no son muy candidatos para lente intraocular trifocal. Una cosita. Ajá. La delta K no es ángulo capa. Es, en pocas palabras, el astigmatismo. ¿No sé? Es la diferencia entre la K1 y la K2. Ok. Y la Sí, delta TK es el astigmatismo con la total keratometry. El Ion Master sí. como tal no da un ángulo capa. Da la descentración pupilar, nada más. Según el blanco a blanco. Que es lo que sí, le llaman sí, sí. W corto, que es, y en las segundas hojas lo grafica XY, que es como la descentración XY vertical horizontal, Ok, en relación a el, ¿cómo se llama? El blanco a blanco. ok. Aquí la delta K, sí no es ángulo capa, para que no se nos vayan con esa mala idea, es Ok. simplemente, en pocas palabras, el astigmatismo. Ok. Y dale una para atrás, doctor, nada más. Sí. Otra. Ahí dice. La diferencia entre el cilindro... no debe existir disparidad entre el astigmatismo corneal y refractivo. Sí puede existir. Si ustedes ven una autorrefracción, que les digo Bueno, que sí, a también la veces sí tienen existe. que ver, en el astigmatismo refractivo, en el que le sale menos Menos 1,25, menos 2. Ok. Ese es el astigmatismo refractivo. Pero el keratométrico les puede salir mucho menor o mucho mayor, porque estamos hablando de dos tipos de astigmatismos, inclusive con distintos ejes, autorrefractor. Entonces, el autorrefractor, la topografía y el Ion Master pueden tener valores distintos, claro. Por eso es la duda. ¿Y a cuál le hago caso? Al que ustedes quieran hacerle caso, según obviamente su conocimiento en base al equipo o a los equipos, ¿ok? Pero sí puede. Repetir casos, eso, o sea, el manual dice repetir la medición para estar seguro. Sí puede haber córneas normales, más arriba de 47 y 40, sí. Claro, sin problema. Operados, no operados. O sea, ahí ponen por seguridad. Repetir el estudio porque todo viene a base del ultrasonido. Si la longitud axial entre un ojo y otro es mayor de 1 milímetro, aguas. En uno pudo haber apretado más, en el otro pudo haber estado más separado. Entonces, repetirlo. En el Ion Master, valores que están tomados de manera correcta. Es difícil que se equivoque. Sí, de hecho, está leyendo que obviamente pues el Ion Master hace muchísimas tomas para que pueda arrojarte estos datos. Es decir, como hazte, por ejemplo, una topografía 18 veces. Entonces, pues no, porque toman pues 18 puntos. Entonces dice, pues no, realmente los parámetros que arroja el Ion Master, pues la verdad son muy confiables. Y ya una última cosa. Sí. Se miden en dos meridianos que suelen ser perpendiculares entre sí. No sí. Suelen. Siempre son en 90. Cuando rotan conmigo, a veces les pregunto, ¿a cuánto están separados el AK1 y el AK2? Ay, me han dicho así, 110.9 grados. O sea, se han echado unas cosas que les digo, ¿de dónde están leyendo? Siempre es a 90. Sí, nunca 90. Pueden ser ni 91 ni 89. Entonces no suelen ser. Siempre son separación 90 grados. Y la K1 es la que manda en el eje, que es la más plana. Acuérdense que en México es cilindro negativo y corregimos al eje plano. Sí. En Estados Unidos, en Alemania, es eje al curvo, por eso el cilindro es positivo. Eje al curvo. Muy bien. Entonces, se toma las keratometrías o la total keratometría para hacer, aunque no hay mucha variación entre una y otra, pero tengo entendido que la total toma los 18 puntos. La anterior y la posterior, en teoría, son un cacho de milímetros. Cuando me quiero sentir mamón, tomo la total keratometría. Cuando no tengo ganas de sentir mamón, tomo la keratometría normal. No va a variar por ejemplo, ahí es 0.22 la diferencia. Sí. 0.22 no nos va a hacer ninguna variación en el cálculo de lente. Es como si yo le digo, la constante A del lente X es 118.9. Y yo le digo, no, 118.8. Por 0.1 no me va a cambiar el resultado.
pero para mucho doctor decir eso es como, pero son valores muy mínimos, pues. Muy bien. Y creo que le puedes dar la que sigue. La que sigue. Este ya finalmente, pues, cómo tenemos el cálculo de nuestro paciente. Aquí le operamos el ojito, ambos ojos, y pues decidimos ponerle un 22 y un 21.50 de acuerdo a nuestra constante del lente, pues, que pusimos, que es Apasami Suprapro. La que sigue. A ver, ahí nos quedamos. A ver, hay algo que se llama refracción target, Ajá. que está en la parte superior del cálculo. ¿Quién quiere contestar? Levante la mano un valiente, para que no se sientan atacados. Un valiente. Tú, José, tú. ¿Eres bien Un valiente para que al rato no digan, ay, el doctor le trae contra mí. ¿Nadie? Bueno. Pero es que si no van a, como siempre contestan, yo, ¿quién dijo? Y todo el mundo así. Y después me vuelvo a voltear y literalmente como en la primaria, o sea, me volteo y se agarran a trancados. Y cuando digo, ¿quién fue? Todos derechitos y despiertos. A ver, analicen muy bien esto y analicen la pregunta que les voy a hacer. Y un valiente me va a contestar. No quiero escuchar el murmullo. Fíjense muy bien. Según este cálculo, ¿cuál es la target refraction que se colocó en el IOL Master? Porque aquí la doctora nos explica, le pusimos este lente y este lente por según la constante. Perfecto. Y le pusieron a pasar. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la refracción target a la que está programada, en la que estuvo programada este cálculo? 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque te marca en gris lo más cercano a la entropía de lo que estás buscando. Perfecto. Por eso van a ver que con este lente es menos 10, con este lente es más 0.15, con este menos 0.3 y con este más 0.14. ¿Ok? Entonces, ahí uno dice, la refracción target es plano o 0.00, lo más probable. Pero en la parte de arriba, ahí va a venir también. Y ahí es otro error que tenemos. Es que yo le puse el que me dice el cálculo, porque así dicen los doctores. Es que yo le puse el que me dice la hoja, fíjense bien, la hoja nos habla. La hoja nos dice, ponle el 21. Ah, madre, y me quedó hipermétrope. Maldita hoja. Y luego supongamos que entramos por el más plano todavía, porque tampoco nos fijamos, no nos dijo la hoja eso, porque la hoja es medio traicionera. La hoja sí nos puede decir qué lente poner, pero no nos dice, cuidado con la keratometría. O sea, ¿no? O no lo escuchamos porque fue murmullo, así como les encanta hablar a ustedes. Entonces, supongamos que, fíjense muy bien, el paciente, bueno, le pongo este lente, ¿ok? Un más 22 porque ese fue el que me dijo el cálculo. Fíjense muy bien, es que el cálculo estuvo mal. Yo le puse el que me dice el cálculo. Yo creo que han escuchado 2, 3 doctores que así reclaman. Y me quedó en más 1. Yo creo que tu equipo está mal. Porque el de otra clínica, ahí sí me lo hacen bien. Y entonces aquí uno checa más 22. Bueno, ligeramente hipermétrico, pero no era para que le quede más 1. Me fijo en la keratometría. Doctor, ¿y entró a 90? Sí. Era más plano. Doctor, lo aplanó más y es como un efecto de cirugía refractiva. No le compensó. Entonces, en vez de ponerle un 22, le tuve que haber puesto hasta un 23. Oh, es que si ya me quedaba media dioptría de miopía. Sí, doctor, pero es que aplanó el más plano y todavía se escogió el primer hipermétrope o el primer positivo, como le llaman ahora en los congresos.
No, el equipo está mal. Ándele pues, doctor. O sea, porque uno todavía se los puede explicar con peras y manzanas. No, mis manos son dioses. O sea, yo no me puedo equivocar. Tu equipo fue el que no me dio bien el cálculo. Ándele pues. Entonces, se fijan cómo si uno va analizando, uno va descubriendo cómo funciona el equipo. Entonces, Claro. perfecto. Aquí es plan. Muy bien. Y pues esta ya es la última parte, lo final del Perfecto. cálculo. No sé si tenga alguna otra acotación, alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Ustedes? ¿Vale? No te entendí nada. ¿Poner trifocales en cirujano? Bien. No, a ver. Sí, el poner un lente trifocal en un cirujano no está contraindicado. El problema es que muchos no les va a decir que trae un lente intraocular multifocal. Porque, ¿y qué marca se puso, doctor? Y si es un doctor que opera con puro size y trae un Panoptix, y doctor, si usted pone size, ¿por qué no se puso size? O al revés, pone puro Panoptix y el doctor trae size. Entonces, no pasa nada. Todo lente multifocal, todo lente multifocal, halos o lo que ya ahora llaman Starburst, porque ya pasamos de halos, ya pasamos del reflejo, ahora ya se llama Starburst, que es la combinación de los halos como con un reflejo. Entonces ya al paciente ya no se le puede explicar, va a tener halos. Ahora ya tenemos que ser más rimbombantes en nuestra explicación y decirle, va a tener Starburst. Y el paciente, ¿what? Starburst. Entonces, si uno se lo dice al paciente, doctor, si yo le pongo lente multifocal, usted va a ver halos en la noche, va a ver el Starburst, así, el reflejo, pues el paciente va a decir, no, doctor, no me lo pongo. El cerebro lo va omitiendo, son imágenes que se llaman imágenes nocivas, no porque sean malas, sino porque alteran un poco la visión, pero el cerebro las va disminuyendo con el tiempo. El cirujano lo que puede ver es al principio, mientras se adapta, cuando está bajo el microscopio, puede ver esos halos, pero tampoco es algo que le pueda impedir una cirugía. No está, digamos, peleado, no está tampoco decir es lo mejor, pero tampoco es no se puede. O sea, como yo les he dicho, en medicina uno nunca puede ni decir es lo mejor ni es lo peor. No puede satanizar algo. Si a mí me fue mal con un equipo, no puedo decir que es malo. A mí en ese momento con ese equipo no me fue bien. Lo tengo que volver a probar o de plano ya mejor no lo pruebo, no me gustó. También se vale. Pero yo no puedo venir con ustedes y decirles esto es muy malo o este equipo es el mejor porque no tengo yo porque yo no soy vendedor del equipo, no los tengo yo porque ustedes que convencer que uno es bueno que uno es malo. Yo les puedo decir, para mi gusto funciona muy bien. Para mi gusto el IOL Master es el que les puede dar mejor información para el cálculo del lente. Doctor, yo tengo el Argus. Perfecto. Igual de bueno. Doctor, yo tengo el excelente, también muy bueno. Entonces, toda tecnología existe para que ustedes la utilicen y vean qué es lo mejor para ustedes. Y el lente multifocal son muy buenos, es lo que hay ahorita, no hay más. Así que, pues, el lente multifocal se puede decir, claro, es lo mejor porque no hay otra cosa. En multifocal está el E2, pero el E2 no nos da visión de cerca. Entonces viene la casa comercial y dice, hay que miopizar. Pues, entonces el lente no me está funcionando. O sea, en ese caso un lente monofocal lo miopizo y me va a dar la misma visión. Uno lo dejo neutro y el otro lo miopizo y es lo mismo. O sea, cuando ustedes tienen que modificar la refracción de un lente para que funcione mejor de otra cosa,
pues no funciona. Digamos, o sea, sí funciona para lo que está diseñado, pero lo tienen que modificar para otra cosa, entonces tengan cuidado ahí, pues. En teoría, si van a poner lente multifocal o si van a poner lente EDOF, es porque el paciente lo que dice, las instrucciones que nunca leen, ustedes que vienen dentro de la caja, es tiene que quedar hemétrope. Porque esa es la primera indicación. No dice ahí, es más, a mí nunca me gusta hablar de casas comerciales, ni nada. Algo tiene prohibido el mix and match. El mix and match. Poner un lente de uno y miopizar el otro, o poner un trifocal y un E2. Por ejemplo, poner un Panoptix y un DVT, algo lo tiene prohibidísimo por las reglas de la FDA. Cuando Alcon no tenía todavía el Panoptix y existía el trifocal de Zeiss, ¿qué dijo Alcon para no perder el mercado? Pónganle restor más 3 y restor más 2.5. El más 3 para que vea bien de cerca y el más 2.5 para que vea intermedio y lejano. Pero era así como, hijos, o sea, voy a jugar con las leyes, pero voy a recomendar esto porque todavía no tengo el trifocal. Y ahorita sale el DVT y ponen algo muy bonito. Por eso les digo. Ya sale el doctor de internet para que no me escuchen varias cosas.